un millonario llamado Eduardo Santamaría. Vivía en una mansión imponente, rodeado de lujos que el dinero podía comprar, pero con un vacío profundo en su corazón que ninguna riqueza material conseguía llenar. A los 45 años había construido un imperio empresarial que le daba poder y reconocimiento, pero también lo había alejado de la humanidad que una vez conoció. Sus días transcurrían entre reuniones ejecutivas, decisiones financieras y la soledad de quien tiene todo, excepto lo más importante, conexiones genuinas con otros seres humanos. En su hogar trabajaba María Elena, una mujer de 38 años, madre soltera de 2 hijos, que llevaba 5 años limpiando cada rincón de aquella mansión con una dedicación que iba más allá del simple deber laboral. María Elena tenía esa clase de bondad natural que irradiaba desde su interior, siempre dispuesta a ayudar a otros, aunque ella misma luchara día a día para mantener a su familia con el modesto salario que recibía. La vida de María Elena había estado marcada por la adversidad desde muy joven, cuando perdió a su esposo en un accidente laboral que la dejó sola con Santiago, su hijo de 15 años, y Isabella, su pequeña de 8 años. Sin embargo, nunca había permitido que las dificultades la volvieran amarga o resentida. Al contrario, cada día despertaba con la esperanza de que las cosas mejorarían y con la determinación de brindar a sus hijos el amor y la educación que ellos merecían. Eduardo Santos había notado durante todos estos años la forma en que María Elena cuidaba su hogar, no solo limpiándolo, sino llenándolo de una calidez que él no había sentido desde la muerte de sus padres. Aunque raramente conversaban más allá de los saludos cordiales y las instrucciones de trabajo, él había desarrollado un respeto silencioso hacia aquella mujer que irradiaba dignidad incluso en las circunstancias más humildes. Carmen Rodríguez, la mejor amiga de María Elena y compañera de trabajo en otra casa del vecindario, había estado insistiendo durante meses en que María Elena debería darse una oportunidad para encontrar el amor nuevamente. Carmen era una mujer práctica y directa, que creía firmemente en que la vida ofrecía segundas oportunidades a quienes tenían el valor de tomarlas. Después de mucha persuasión, finalmente logró convencer a María Elena de que aceptara una cita a ciegas con Ricardo, un hombre que Carmen había conocido a través de su primo y que supuestamente era trabajador, honesto y buscaba una relación seria. La cita estaba programada para un viernes por la noche en un restaurante de clase media en el centro de la ciudad, un lugar que Carmen había elegido porque parecía apropiado para un primer encuentro sin ser demasiado costoso ni intimidante. María Elena había guardado durante meses cada peso que pudo ahorrar de su salario para comprarse un vestido nuevo, algo especial para esta ocasión, que representaba su primer intento de abrir su corazón después de años de concentrarse únicamente en sus responsabilidades como madre y trabajadora. El vestido era sencillo pero elegante, de un azul suave que realzaba sus ojos, y aunque no era costoso, la hacía sentir hermosa y confiada. Había pedido permiso a Eduardo para salir un poco más temprano ese viernes, explicándole con cierta timidez que tenía un compromiso importante, y él había asentido sin hacer preguntas, aunque algo en su expresión sugería una curiosidad que no se atrevía a expresar. La noche del encuentro, María Elena llegó al restaurante con una mezcla de nervios y esperanza, llevando consigo los únicos $5 que había podido apartar después de pagar todas las cuentas de la casa y dejar dinero para que Santiago se pudiera comprar la cena para él y su hermana. Ricardo ya estaba allí cuando ella llegó, un hombre de apariencia normal que inicialmente le sonrió de manera amable, pero cuya actitud cambió drásticamente cuando María Elena
Le explicó honestamente que solo tenía esos $5 para contribuir con la cena. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de desprecio y desdén, y con una voz lo suficientemente alta como para que otros comensales pudieran escuchar, comenzó a humillarla públicamente, diciéndole que era una pérdida de tiempo, que debería haber sido honesta sobre su situación económica desde el principio, y que él no tenía interés en salir con alguien que claramente no podía aportar nada a una relación. Eduardo había decidido esa misma noche cenar en ese restaurante después de una larga jornada de trabajo, buscando un ambiente más tranquilo que los lugares exclusivos que frecuentaba habitualmente. Cuando entró al establecimiento, no podía creer lo que sus ojos veían. Allí estaba María Elena, la mujer que todos los días cuidaba su hogar con tanto amor y dedicación, siendo humillada públicamente por un hombre que claramente no merecía ni siquiera estar en su presencia. El corazón de Eduardo se llenó de una ira que hacía años no sentía, pero también de una comprensión profunda sobre la clase de persona que María Elena realmente era. Alguien que había venido a esa cita con honestidad absoluta, sin pretensiones ni engaños, mostrando una integridad que contrastaba dramáticamente con el comportamiento despreciable de su acompañante. Sin pensarlo dos veces, Eduardo se acercó a la mesa donde Ricardo continuaba con su monólogo humillante, mientras María Elena permanecía allí con los ojos llenos de lágrimas, pero manteniendo su dignidad intacta, sin responder a las ofensas, ni intentar defenderse de una manera que pudiera crear más problemas. Eduardo se presentó ante Ricardo Jackson con la autoridad natural que daban años de dirigir empresas y tomar decisiones importantes, y con una voz firme pero controlada, le hizo saber que su comportamiento era inaceptable y que debía marcharse inmediatamente. Ricardo, intimidado por la presencia imponente de Eduardo y por la seguridad con la que había intervenido, murmuró algunas excusas y se retiró del restaurante dejando a María Elena sorprendida y agradecida por la inesperada intervención de su empleador. Eduardo se sentó frente a María Elena y por primera vez en 5 años de relación laboral realmente la vio como la persona extraordinaria que era, no solo como la empleada eficiente que mantenía su casa en orden. Le pidió permiso para acompañarla durante la cena, asegurándole que sería un honor para él poder conversar con ella en un ambiente más relajado que el de su hogar. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo II descubrió aspectos de María Elena que nunca había imaginado. Su inteligencia natural, su sabiduría sobre la vida, sus sueños para sus hijos y la fortaleza increíble que la había sostenido durante todos estos años de dificultades. María Elena, por su parte, pudo conocer al hombre detrás del millonario, alguien que había perdido la capacidad de conectar genuinamente con otros después de años de decepciones en los negocios y en las relaciones personales. Eduardo le contó sobre su infancia cuando su familia no tenía dinero y él había aprendido el valor del trabajo duro observando a su madre, que limpiaba casas exactamente como María Elena lo hacía ahora. Le habló sobre cómo el éxito financiero había llegado gradualmente, pero había traído consigo una soledad que lo consumía, y cómo había perdido la habilidad de confiar en las personas porque muchas se habían acercado a él únicamente por su dinero. María Elena escuchó con empatía genuina, compartiendo también sus propias experiencias sobre la pérdida, la maternidad en solitario, y la fe que la mantenía esperanzada incluso en los momentos más difíciles. Esa conversación se convirtió en el punto de inflexión para ambos, el momento en que dos mundos aparentemente opuestos se encontraron en el territorio común de la humanidad compartida.
Durante las semanas que siguieron a esa noche memorable, la dinámica en la casa de Eduardo cambió completamente. Él comenzó a buscar oportunidades para conversar con María Elena mientras ella trabajaba, preguntándole sobre sus hijos, sus planes, sus opiniones sobre diversos temas. María Elena, inicialmente sorprendida por este cambio de actitud, gradualmente se sintió más cómoda compartiendo aspectos de su vida personal con alguien que ahora parecía genuinamente interesado en conocerla como persona. Eduardo conoció a Santiago e Isabella cuando María Elena tuvo que traerlos al trabajo debido a una emergencia escolar y quedó impresionado por la educación y los valores que ella les había inculcado a pesar de las limitaciones económicas. Carmen observaba estos cambios con una mezcla de alegría y preocupación, feliz de ver que su amiga estaba floreciendo emocionalmente, pero temerosa de que las diferencias sociales y económicas pudieran causar problemas en el futuro. Dr. Alejandro Mendoza, el médico de la familia y amigo cercano de Eduardo, también notó el cambio en su paciente y amigo, quien ahora parecía más relajado, más humano, menos consumido por el estrés y la soledad que habían caracterizado su vida durante años. El doctor Mendoza había conocido a Eduardo desde sus primeros años como empresario y nunca lo había visto tan genuinamente feliz como en estos últimos meses. Un día, Santiago se enfermó gravemente y necesitaba una cirugía costosa que el seguro médico básico de Basel María Elena no cubría completamente. Ella había agotado todos sus ahorros y no sabía a quién recurrir, sintiendo por primera vez en años que no podría resolver una crisis por sí misma. Cuando Eduardo se enteró de la situación, no solo ofreció pagar todos los gastos médicos, sino que también se aseguró de que bien Santiago Ledel recibiera la mejor atención posible, acompañando a María Elena al hospital y permaneciendo a su lado durante las largas horas de espera. María Elena se sintió abrumada por esta generosidad, pero Eduardo quien le explicó que no se trataba de caridad, sino de cuidar a las personas que se habían vuelto importantes en su vida. La recuperación de Santiago Sende fue exitosa, y durante este periodo de crisis, Eduardo y María Elena se dieron cuenta de que sus sentimientos habían evolucionado más allá de la amistad y el respeto mutuo. Sin embargo, ambos eran conscientes de las complicaciones que una relación romántica podría traer, no solo por las diferencias económicas, sino también por las expectativas sociales y las responsabilidades familiares de María Elena. Eduardo Kuss comenzó a cuestionarse todo lo que había valorado hasta ese momento, reconociendo que la riqueza material era insignificante comparada con la riqueza emocional que María Elena había traído a su vida. Una noche, después de que Santiago hubiera regresado a casa completamente recuperado, Eduardo se invitó a María Elena a caminar por el jardín de la mansión bajo las estrellas. Allí, rodeados por la tranquilidad de la noche, Eduardo se le confesó que se había enamorado de ella, no de una imagen idealizada, sino de la mujer real que había conocido durante estos meses, fuerte, compasiva, inteligente y auténtica. Le dijo que entendía si ella no podía corresponder a sus sentimientos debido a las circunstancias complicadas de sus vidas, pero que necesitaba ser honesto sobre lo que sentía. María Elena había luchado contra sus propios sentimientos durante semanas, diciéndose a sí misma que era imposible que una relación entre ellos pudiera funcionar, pero en ese momento, bajo la luz de la luna, admitió que también se había enamorado de él. El momento más intenso llegó cuando María Elena le contó a Eduardo sobre sus miedos más profundos. El temor de que la vieran como una oportunista que se había aprovechado de su posición como empleada.
el miedo de que sus hijos sufrieran juicios o discriminación y la preocupación de que ella nunca pudiera encajar en el mundo social de Eduardo. Eduardo tomó sus manos entre las suyas y le aseguró que juntos podrían enfrentar cualquier desafío, que su amor había nacido de un respeto y admiración mutuos que no tenían nada que ver con el dinero o la posición social, y que él estaba dispuesto a cambiar su estilo de vida si eso significaba poder construir una familia verdadera con ella y sus hijos. La transformación de Eduardo fue evidente para todos los que lo conocían. Comenzó a involucrarse en obras de caridad, estableció un programa de becas para hijos de empleados domésticos y reestructuró su empresa para ofrecer mejores condiciones laborales y salarios más justos a todos sus trabajadores. María Elena siguió trabajando en la casa, pero ahora como la compañera de vida de Eduardo, ayudándolo a tomar decisiones importantes y aportando una perspectiva humana a sus negocios que había estado ausente durante años. Santiago e Isabela encontraron en Eduardo no solo un proveedor, sino un mentor y figura paterna que los apoyaba en sus estudios y sueños sin tratar de reemplazar la memoria de su padre biológico. Carmen finalmente aceptó que el amor verdadero puede surgir en las circunstancias más inesperadas y se convirtió en uno de los apoyos más firmes de la nueva familia. El doctor Mendoza observó con satisfacción profesional y personal cómo Eduardo había encontrado una paz interior que ningún tratamiento médico habría podido proporcionarle. La comunidad local, que inicialmente había murmurado sobre la relación inusual entre el millonario y su empleada, gradualmente llegó a ver en ellos un ejemplo de que el amor verdadero trasciende las barreras sociales y económicas. 6 meses después de aquella noche humillante en el restaurante, Eduardo Bin organizó una cena especial en el mismo lugar donde había conocido realmente a María Elena. Esta vez, el restaurante estaba lleno de amigos y familiares que habían venido a celebrar su compromiso oficial. Eduardo le pidió matrimonio a María Elena, en el mismo lugar donde ella había sido humillada, transformando ese espacio de dolor en un símbolo de esperanza y amor verdadero. María Elena aceptó con lágrimas de alegría, sabiendo que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la fortuna de experimentar: un amor basado en el conocimiento profundo y la aceptación completa del otro. La vida de Eduardo había cambiado para siempre, no porque hubiera perdido su riqueza material, sino porque había ganado algo infinitamente más valioso: una familia que lo amaba por quien realmente era, no por lo que poseía. María Elena había descubierto que el amor puede llegar cuando menos se espera y que la dignidad y la autenticidad son las cualidades más atractivas que una persona puede poseer. Sus hijos, Santiago e Isabela, aprendieron que los milagros pueden suceder cuando se mantiene la esperanza y se actúa con bondad, incluso en los momentos más difíciles. El restaurante donde todo comenzó se convirtió en su lugar especial, al que regresaban cada año en el aniversario de su primer encuentro real, recordando que a veces los momentos más dolorosos de la vida pueden transformarse en las bendiciones más grandes. Eduardo nunca olvidó la lección más importante que María Elena le había enseñado: que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar y ser amado auténticamente, y que la humildad y la compasión son los tesoros más preciados que una persona puede poseer en este mundo.